Yorana. Ese es mi desayuno, viajeros. Bienvenidos a Alan por el Mundo VIP Bora Bora. Viajero, la aventura comienza aquí en el aeropuerto de Rangiroa, que según mi opinión es el aeropuerto más tranquilo del mundo porque vean, poca gente, ahí está para hacer el check-in, no tienes que pasar ningún tipo de seguridad, sino que vas directamente al avión, aquí todo es tranquilidad. Vuelo con Air Tahiti desde aquí, desde Rangiroa a Tahití, hay que hacer escala y luego de ahí a Bora Bora. Cambio de avión. Como que desde hace tiempo soñaba con decirles esto, pero bienvenidos a Bora Bora. Creo que este es el único aeropuerto en el que yo he llegado en mi vida. La única opción de ir o a tu hotel o al pueblo es en un barquito. Y este de acá atrás, que la verdad es el más bonito de todos, es el de mi hotel, el Four Seasons. Ahora sí me siento todo un VIP en este hermoso bote para mí solo. 15 minutos hacia el hotel. Vean nada más el color del agua y eso que está nublado y ya está atardeciendo, porque aquí a las 6 de la tarde en octubre estamos, se mete el sol. Estoy muy emocionado, viajeros, muy emocionado, pero me tengo que comportar más VIP, permítanme. No lo puedo creer, viajeros, no lo puedo creer. Demasiado bello, demasiado bello. Las fotos no le hacen justicia a este lugar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Viajeros, no van a creer mi habitación, porque yo no lo puedo creer. Les voy a dar un tour porque esto está increíble, vean nomás. Esta es la sala. Ese silloncito se puede convertir también en una cama. El baño. Una tina que tengo aparte con aquí piso transparente. ¡Qué belleza esto! Mi recámara, que también tiene una terraza. Vean nomás esto. Y mi terraza. No lo puedo creer, viajeros. La vida es demasiado generosa conmigo. Vean nomás esto. Hay internet gratuito, el desayuno está incluido y hay muchas actividades también gratuitas incluidas en el hotel. Pero bueno, voy a hacer la prueba del colchón, me voy a dormir y mañana iniciamos con toda esta aventura VIP en este paraíso que es Bora Bora. Si lo solicitan, su desayuno puede llegar hasta su bungalow en esta hermosa canoa. Les traen su desayuno según su petición y sus restricciones dietéticas. Y además pueden tener un paseo en la canoa con mi amigo Yorana. Y este hermoso lugar, vean nomás. Do you need anything else? No, thank you so much. Nana. Ahora sí, viajeros, me siento muy VIP. Vean más esto.
Qué rico, un desayuno tradicional polinesio. Esto que he comido durante toda mi estancia en la Polinesia, que es el poisson cru, que es pescado crudo con leche de coco, que ya se los he mencionado. Lo tienen que probar si vienen a la Polinesia, al igual que este pan de coco que está buenísimo. Vamos, viajeros, provechito. Este increíble concepto de los bungalows sobre el agua con fines de hospitalidad nació aquí en Bora Bora, de hecho en el Hotel Bora Bora, que hace 3 años cerró por la crisis financiera. Es un concepto muy popular que ha sido adoptado en otros lugares turísticos y hoteles como el Four Seasons lo han llevado en niveles increíbles de lujo y comodidad inesperado. El Four Seasons abrió en el año 2008, tiene más de 100 habitaciones, la gran mayoría están sobre el agua. Dependiendo del tipo de habitación y la temporada es el precio. Ahora, la parte más famosa es la parte de los bungalows sobre el agua. Si ponen en Google Four Seasons Bora Bora, les sale esa parte. Pero el otro lado, lo que está en tierra, es igual de impresionante y bonito. Las instalaciones están increíbles. Pues muchísima gente viene a Bora Bora de luna de miel, pero si se quieren venir a cazar también lo pueden hacer. Esta es la capilla del hotel, está hermosa y con una vista así que te mueres. Oigan, para que vean que Bora Bora es un destino muy popular con los lunamieleros y los mexicanos aman este lugar. Les voy a presentar a Jesús y Vanessa de Guadalajara, Jalisco, arriba mi tierra, que están aquí gozando de su luna de miel. Saluden. Hola, hola. Hola. Mira, Vanessa le está dando de comer a los peces. Virote. Virote. Virote mexicano. Oye Jesús, ¿por qué Bora Bora? Pues ya nos habían hablado mucho de este destino y la persona que nos armó el viaje nos lo recomendó también. ¿Y cuál es tu impresión? No, pues la verdad sí está padrísimo, Está muy, muy padre. La playa, pues sí, no tiene comparación. ¿Y el hotel qué tal? No, pues también. Pues diviértanse mucho, gocen su luna de miel. Gracias, igualmente. Bye. Bye. Viajeros, no saben qué increíble lo que está pasando. Hay una pareja que acaba de llegar en una canoa. Están casados y están como renovando votos o volviéndose a casar en una ceremonia polinesia organizada por el hotel. Y ya están ahí con un séquito polinesio increíble. Y hay una isla privada ahí enfrente que los está esperando con una cena muy romántica. Estos sí son muy VIPs. Siento un poco de envidia, pero qué bonito, Hasta ganas me dan de llorar. El día de hoy hago la excursión más popular de la isla con la empresa Lagoon Service Bora Bora. El tour dura todo el día e incluye 3 zambullidas en el agua, una más emocionante que la otra.
El agua no está muy profunda, como podemos ver, pero hay ciertos animales a los cuales algunas personas pueden temer. Las hermosas aguas de la Polinesia Francesa esconden algo en el fondo que puede asustar a varios. Oigan, viajeros, esto la verdad me dio miedo en un momento porque ese tiburón limón está muy curioso, entonces estuvo muy cerca de todos. O sea, hubo momentos que juro que yo le olí el aliento, lo cual no es posible porque estamos abajo del agua, pero algo así. De verdad hubo un momento en que me dio miedo, pero estuvo impresionante, o sea, verlo tan de cerca. Y la verdad, padre, porque fuimos el primer bote en llegar. Ahorita ya hay mucha gente, miren. Ya como que a los de Punta Negra uno no los pela, sino que ve el grande, el grande. Yo creo que ha de medir ese mínimo unos 2 metros. Estuvo muy impresionante, muy impresionante. ¿Quiere su isla privada para hacer su picnic y su lunch? Pues lo puede tener, miren nada más. Oh, take my picture. Lucky today I got my picture today. My own picture will be on Facebook today. Llegó el momento de degustar estas delicias que prepararon para nosotros. Tenemos ese pescado crudo, arroz, pescado maji-maji, pollo y pan de plátano servido en este plato tradicional. Y les quiero presentar a alguien muy especial que me contactó por mail, vive aquí en Bora Bora, es mexicana y se ha portado a todo dar conmigo y además se incluyó este día en el tour a pesar de que lo ha hecho 700,000 veces. Aide, saluda. Hola, ¿qué tal? Saluda a tu familia, oye. Mamá, muchos saludos. Aide está casada con Patrick, que es francés, entonces por eso viven aquí. Bonjour tout le monde. Oye, ¿qué tal vivir aquí en Bora Bora? Bien padre, no me puedo quejar. Además, como es mexicana y está guapa, el tiburón hoy la persiguió. Bien duro, ¡Se nos asustó! sufrí mucho. Aquí es el paraíso en la tierra, que vengan todos, se van a divertir mucho. Bueno, provecho, ahorita les cuento qué tal estuvo esto.
けですらなるっつねよ。Pues aquí termina este tour el día de hoy. Estuvo increíble, me gustó. Lo disfruté un montón, aún con el susto del tiburón. Estuvo padrísimo. Para muchos este es como el tour que hay que hacer si se viene a Bora Bora. Es como el típico, el obligado. Y la verdad, sí está bien padre. La comida estuvo riquísima y esta isla privada está preciosa. Una vez a la semana, el Four Seasons ofrece una deliciosa cena tradicional acompañada de bailes típicos de la Polinesia. Puede parecer un show para turistas, pero el grupo de danza y los músicos son todos unos profesionales. Esto es Baitapé, el pueblo principal de la isla de Bora Bora. Este lugar tiene su historia, O sea, Bora Bora, además de la isla paradisíaca que conocemos ahora, tiene su rollo. En la Segunda Guerra Mundial, después del ataque a Pearl Harbor, este lugar se convirtió en una base estadounidense. Por su estructura natural, hacia una fortaleza, porque solamente hay una entrada del océano, entonces era como una fortaleza natural. Instalaron 7 cañones aquí en la isla, de los cuales 6 aún se conservan. Y bueno, ya después en los 70s empezó a darse a conocer como un destino hermoso para el turismo y es ahora la principal actividad económica de los locales. Aquí en el pueblo pueden venir a comprar artesanía, souvenirs, hay también granjas de perlas donde pueden nadar, ir por su propia perla o comprar muchos collares. Las perlas tahitianas son muy famosas y también hay opciones para comer. Si están buscando venir a Bora Bora en un plan más económico, aquí en la isla principal es donde van a encontrar hoteles un poco más económicos que los grandes resorts. Oigan, vine a visitar a Aide, que trabaja aquí en esta granja de perlas, porque como les dije hace rato, las perlas tahitianas son muy famosas. La famosa perla negra, carísima. Y entonces Aide nos va a dar un tour. ¿Por qué es tan cara la perla negra? Porque, bueno, en sí negra es muy difícil de obtener, pero el color no va a depender. Más bien es el tiempo que se lleva para obtener una perla. Pueden ser de 4, 5, 6 años, depende del tamaño, hasta 11 años. ¿11 años? Ahorita te voy a explicar en el tour viendo qué pasa. Vamos. Esta es la única granja que van a encontrar en Bora Bora. Es una granja de demostración. Ustedes se preguntaban cómo se forma una perla. Pues una perla natural es básicamente un invasor que se mete a la ostra. Entonces la ostra, para protegerse, la cubre de ese nacarado y se hace una perla. Pero las perlas de granja, que como se cultivan actualmente, lo que hacen es ese proceso natural, lo hacen manualmente. Esto es un albur porque la perla puede salir no redonda o de distintas calidades, o puede que no haya perla porque si la ostra decidió vomitar el núcleo, pues ya no hay perla. Ahora, la perla negra, ese es el gran misterio de la perla negra. La perla negra es por el tipo de ostra que tenemos aquí, es pintada margaritífera. Lo que va a definir el color es el manto, la carne de la ostra. Muchas veces los colores que se ven aquí son los colores que van a estar definidos en la perla. Puede tener 1, 2, 3 o todos los colores de la ostra. Una negra, totalmente negra, es muy rara de obtener. ¿Y cómo cuánto costaría una negra totalmente? La negra, el color no va a definir el costo. Van a ser otros 3 criterios que ahorita les voy a enseñar. Esto es lo que va a definir el costo de una perla. Son básicamente 3 cosas: la forma, el tamaño y la calidad. Como estamos haciendo el capítulo VIP, les voy a enseñar la pieza más cara de la tienda. Es el collar de ahí con diamantes y perlas de la máxima calidad de brillo.
cuesta algo así como $60,000, poco más de $1,000,000 de pesos. Pero hay de todo, ¿eh? Se pueden llevar un aretito, se pueden llevar algo muy discreto o hasta un collar hermosísimo. Gracias a Aide que me explicó que yo no tenía ni idea de lo de las perlas y estuvo padrísimo. Bye bye. Diles que te compren. Cómprenme, no sean gachos, cuando vengan a visitarme. Le seguimos. Ay, viajeros, no es nada fácil despedirse de este paraíso. Y yo sé que usamos la palabra paraíso siempre que estamos en la playa o en un lugar muy bonito, pero de verdad, la Polinesia Francesa reúne todo eso que uno piensa que es el paraíso. Todas las características que uno tiene en sus sueños del paraíso están aquí. Es un lugar hermosísimo e ideal para la gente que quiere venir de luna de miel, pero no es solamente para lunamieleros. La Polinesia Francesa ofrece opciones para todo tipo de viajeros y todos los presupuestos. No es un lugar extremadamente barato por su lejanía, pero si lo planean muy bien pueden gastarse mucho menos de lo que creen. Ahora, Bora Bora es punto y aparte. Este sitio es uno de los más bellos que he visitado en mi vida. Cuando yo por primera vez vi una foto de Bora Bora, no podía creer que ese lugar existiera y me puse súper obsesionado en internet viendo dónde es. Y ahora que estoy aquí, les juro que tengo que pellizcarme cada rato porque no lo puedo creer. La belleza de este lugar es impresionante. Está lejos de todo, estás en una isla prácticamente en medio de la nada, en este lugar hermosísimo, y los lujos que tienes en este sitio no pueden ser baratos. Es de hecho uno de los lugares más costosos que yo he visitado. Ahora, ¿vale la pena? Absolutamente. Yo trabajaría años y años para poder volver a este sitio que me ha robado el aliento. Alguien me escribió por ahí en las redes sociales y me dijo: mira, Alan, Bora Bora es tan bonito como en las fotos, pero es un poco aburrido, no hay nada que hacer. Creo que se equivocó en todo lo que dijo. Bora Bora es mucho más bonito que en las fotos. Hay muchísimas cosas que hacer y aunque no hubiera absolutamente nada que hacer, ¿quién necesita actividades teniendo esto frente a tu ventana todos los días? Gracias, viajeros, por ver mis videos. Comenten todo lo que quieran y gracias por ser parte de este sueño. Ya puedes adquirir por tiempo limitado las botas viajeras de Alan por el Mundo en nuestra tienda en línea. Además de increíbles productos que hemos diseñado en colaboración con talentosos diseñadores 100% mexicanos. Recuerda que enviamos a cualquier parte del planeta.